Pepe, muchas gracias por venir. No hay de qué, Jesús Mari, tú sabes que contigo al fin del mundo. Al fin del mundo. Hombre, no al fin del mundo, pero a muchos sitios hemos ido y hemos estado, gracias a Dios, ¿no? Sí, a bastantes. A bastante. ¿Con el Papa también estuviste? Estuvimos el 14 de junio de 1993 en la Avenida de Andalucía, juntos los dos. ¿En la escalera? En las escalerillas que había allí. Qué buen día, chamo, qué buen día, qué bonito. Y luego no te viniste al Rocío también. Al Rocío te fuiste con Nacho, sí. Y yo me quedé en La Rábida con la Virgen de los Milagros. A la coronación de la Virgen de los Milagros. Qué follón se organizó aquel día. Claro, cada uno organizaba pues como podía, según sus medios, y mereció la pena, que sí. Hombre, mereció la pena vivir, yo creo que uno de los días más importantes de la historia de Huelva de los últimos siglos. Porque nunca creo que en Huelva haya habido una situación tan singular como fue la visita de su santidad hoy San Pablo II, San Juan Pablo II, y además con 3 actos tan importantes, ¿no? Porque como la misa aquí con la Virgen de la Cinta en la Avenida Andalucía, luego fue lo de la Rábida, Palos, la coronación de la Virgen de los Milagros y el Rocío. Bueno, don José Zamora, nosotros celebramos juntos el cumpleaños, ¿no es? Correcto. El día 24. De diciembre. De diciembre. Pero yo un año antes que tú. Sí, tú como siempre por delante. Yo como siempre por delante, un año antes, pero los dos el mismo día, 1952. Hijo de don Manuel, ¿no? Sí. Tu padre, Irene, tu madre, yo me acuerdo de tu madre, con el bacalao con tomate. ¿Qué bacalao con tomate hacía los viernes santos, ¿no? ¿Era cuando lo tomábamos? Lo tomábamos el Viernes Santo, que tú mojabas y remojabas pan sobre el plato y dejabas el plato completamente limpio. Claro, para que ella no tuviera que... Porque alguna vez lo hicimos en su casa, los primeros años, en casa de doña Irene, ¿no? Sí. En la calle Rábida. No, Miguel Redondo. Miguel Redondo, que es donde veíamos... Bueno, me estoy enrollando pero son historias y vivencias, ¿no? Sí, aquellos eran unos momentos importantes de aquella Semana Santa que vivíamos nosotros con nuestros amigos que formaban parte de nuestro equipo. El equipo El Llamador de Canal Sur. Pero tú has hecho Semana Santa con otras emisoras, ¿no? Sí, yo he colaborado con... Mis primeros pasos radiofónicos fueron con Rafa Terán, en Radio Juventud La Voz de Huelva, que tenía los estudios en la calle Miguel Redondo precisamente, y después también en los años 80 con Juan Eloy Durán en el programa que hacía la SER, que se llamaba Cruz de Guía, también colaboraba con ellos. Hasta que te pescamos en Canal Sur, ¿no? Hasta que en Canal Sur me llamasteis cuando el primer año, y desde entonces hasta nuestros días pues sigo. El año, ¿no? Nuestro amigo Manolo Molina, que era el director entonces, me nombró a mí director y coordinador del equipo, y que lo organizáramos y lo pusiéramos en marcha. Pero yo creo que Luis Vaquero, que entonces era el director general, nos dio unas pautas muy bonitas de cómo hacer Semana Santa, y que yo creo que son las que se siguen haciendo todavía, o por lo menos el equipo, ¿no? Sí, además esas pautas que marcó Luis Vaquero, como tú bien dices, a día de hoy permanecen. El esquema globalizado es el mismo, lo único que ha evolucionado, como todo en esta vida, es los avances técnicos, los avances tecnológicos que han hecho que las retransmisiones no sean en absoluto nada de lo que antes era desde ese punto de vista. En cuanto a complicaciones técnicas, por supuesto, porque el pobre Gravellino ha tenido que saltar para pegar
la antena con un imán en una señal de tráfico, por ejemplo, ¿no? Sí, o y cargado con ese radioenlace Morley que teníamos Morley, sí. antes, y hoy día no, hoy te vas con un pequeño aparato y se utiliza los Quantum Little, que vas a cualquier sitio. Sí, me imagino que aquí en Teleonova pues seguramente se utilizarán unos aparatos también parecido, bastante más sofisticados. Pero lo que yo quiero destacar de esas retransmisiones era el estilo, el carisma, cómo se hacían, que se llevaba al oyente, como tú bien decías, los olores, los sonidos, los sabores de la Semana Santa eran llevados a través de las ondas. Y es que es verdad, porque mañana, por ejemplo, que es viernes de Dolores, por cierto, una felicitación a todas las Lolas ya desde aquí, Lolas, Dolores, Lolitas y demás, pero es que es muy rica en sonidos, aun cuando no hay nada que suene, es muy rica, porque siempre hay esa sensación de rasteo de zapatillas, el rachear de las zapatillas, las bambalinas, unas voces, bueno, una banda, una saeta y 25.000 sonidos. Un niño que te pone de incienso, que no eres ni capaz de hablar, ¿no? Cuando se te corta la... Perdón. Oye, y por cierto, ¿tú no llegaste a trabajar en la fábrica que tenía tu padre? No llegué nunca a trabajar porque yo de joven estudié como cualquier joven, hice mi bachillerato, primero mi primaria, mi bachillerato en el colegio francés, después hice el Preu, yo soy de Preu. Yo también. Y tú también. Claro, un año antes. Y después hice ingeniería técnica industrial aquí en Huelva, y una vez que terminé fue cuando me desplacé a Sevilla y estudié química. Ah, porque tú hiciste industriales aquí. Pero claro, lo dejé, si no hubiéramos coincidido, porque yo estuve el primer año en industriales, en La Rábida, y luego hiciste química. Sí. ¿Y la terminaste? Y terminé, y ya después me fui al servicio militar, y cuando vine del servicio militar, pues me ofrecieron la posibilidad, en el año 1979, la posibilidad de dar clases en la Escuela de Comercio, que estaba en la calle Verdigón. Ajá. Entonces entré en enero o febrero, finales de enero, principios de febrero del 79, y ya entré en la dinámica de lo que es la docencia hasta que me jubilé en el año 2012. Pero ¿tú cómo te enganchas en la docencia? ¿A partir de ese momento te enganchas? A partir de ese momento me engancho en la docencia. ¿Pero hiciste estudios después? No, hice las oposiciones. Eso te iba a decir. Aprobé mis oposiciones en el año del Mundial de España, en 1982, en Córdoba, precisamente fue donde yo me examiné, y ya a partir de ahí pues me dieron la plaza en Huelva, y en Huelva he estado hasta que me jubilé. ¿La última etapa en el pintor Pedro Gómez era? No, siempre. ¿Siempre? Bueno, salvo los 2 primeros años de interino que estuve en Calañas, en el IE Diego Macías, un año, y después otro que estuve en el José Luis Graíño en La Rábida. El resto estaban siempre en el pintor Pedro Gómez, que en aquellos tiempos se llamaba Instituto Politécnico Nacional, tenía un nombre distinto. ¿Pero Pedro Gómez también? No, era simplemente Instituto Politécnico de Formación Profesional. Era el nombre, hasta que adquirió el nombre de Instituto Pintor Pedro Gómez. Hombre, que le va a ni pintado ese nombre, y además allí estuviste mucho tiempo de jefe de estudio, me parece, ¿no? Sí, 16 años, desde el 87-88, súmale 16 años. ¿Cómo se llamaba el que estaba de director? Agustín Borrero. Con Agustín, ¿no? Con Agustín. Buen equipo, ¿no? Allí estuvimos también haciendo algún que otro programilla de radio. Sí, también. ¿Por qué te gusta a ti tanto la radio? Pues me viene desde pequeñito, porque cuando nosotros éramos jóvenes, bastante jóvenes, más que ahora, no teníamos televisión ni otros artilugios que hoy tienen los críos, y lo único que había en casa era una radio.
Yo recuerdo en mi casa, mi padre, mi madre, mi hermana y yo nos sentábamos después de cenar, como hoy se sientan a ver un programa de televisión, sí, pues nos sentábamos a escuchar la radio, después de escuchar lo que se conocía como el parte. Y cualquier programa que hubiera, y desde ahí a mí siempre me ha atraído bastante la radio, Bobby de Glané. Pero escuchaba radio. Escuchaba radio, escuchaba toda lo que se podía oír en aquella época. Eduardo Bonachera Pombo en Huelva, sí, José María Roldán, los primeros años de la COPE. Sí, y cómo se llamaban los de Radio Vida en Sevilla también, que se escuchaba mucho, sobre todo en la parte del deporte. Bueno, aquellos años de la radio, bueno, más o menos de esta época aproximadamente sería, ¿no? Sí, de esta radio con los diodos, con las válvulas esas que tenía. Las válvulas y todas estas, sí. Esta la hemos puesto propio porque mañana es Viernes de Dolores, estamos ya abocados a la Semana Santa. ¿Y cómo la ves? ¿Cómo la ves la Semana Santa? Pues la Semana Santa ha sufrido una evolución en donde puede analizarse desde varias vías. Ha habido una evolución muy significativa en el patrimonio de toda y cada una de las hermandades. En los años 70, 60, evidentemente eran muy puntuales las hermandades, se contaban con menos de los dedos de una mano los que tenían un magnífico patrimonio, Oración en el Huerto, Victoria, y para ya de contar. Y con el paso del tiempo, el Nazareno, claro, pero poco a poco pues han ido en el patrimonio mejorando enormemente. Llegaron los hermanos costaleros, que supuso un boom muy importante, porque estaba atravesando en ese momento un bache bastante delicado. Estamos hablando de los 70, ¿no? Primeros 70, ¿no? 70 y poco. Sí. Ahí estabas tú ya con Rafa Terán en Radio Nacional. Sí, yo cuando... Sería duro de retransmitir entonces. Bueno, es que antes no se retransmitía. Antes se retransmitía José María Segovia, cuando Radio Nacional estaba en la Gran Vía, arriba del Pelayo, lo que era el Pelayo toda la vida. Pues desde aquel balcón, pues José María Segovia sí retransmitía el paso por la carrera oficial de las cofradías, pero a pie de calle no se hacían retransmisiones. Allí se hacían unos programas previos y también se hizo esa campaña en la que se metió y fue un artífice importante del tema de la Esperanza, de la construcción de la primera fase del Templo de la Esperanza por parte de los hermanos de San Francisco, y se hacía un programa dedicado a recaudar fondos para la realización de las obras de la capilla. Pues hay que ver desde aquellos años, que tampoco hace tanto, hombre, era el siglo pasado, sí, estamos de acuerdo, pero tampoco hace tanto, porque los hemos vivido, ¿no? Y sobre todo tú particularmente y yo también, en aquella época, pero hay que ver el cambio tan enorme que dio que ha dado y en la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Con un patrimonio muy importante. El otro día estuvo aquí entrevistándole a Manuel Jesús Carrasco Terriza y comentaba él eso precisamente. Y yo creo que bueno, los templos, el templo de la Misericordia, ¿no? El templo de la Esperanza, el templo del Calvario, ¿no? Bueno, el templo de las capillas, ¿no? Como se quiera llamar. O sea, lo que es en patrimonio ya no solo el artístico, sino el ladrillo, por decirlo de alguna manera. Hasta tal punto que te gustaba a ti el lío este, que con alguno que otro cofrade alguna hermandad ha fundado, ¿no? Sí, también con varios amigos pues tuve la suerte o privilegio de ser uno de los hermanos fundadores de la Hermandad de la Misericordia ya por el año de 1982, pero yo creo que lo más importante no fue fundar la Hermandad de la Misericordia, sino promover que se
restaurara la iglesia de la Milagrosa después de el estado en que se encontró después del terremoto de creo que fue en 1969. 60, o 69, 68-69, que permaneció durante mucho tiempo cerrada, y gracias a la fundación de la Hermandad de la Misericordia, que iba en paralelo con la restauración del templo, y que yo creo que Huelva a la Hermandad de la Misericordia le debe un poquito por ese tema. Por haber pegado el tirón de la Hermandad Tiro de la rehabilitación de la iglesia. Sí, porque si no, hoy día tendríamos un bloque de piso en ese local seguro. Seguro, eso. Y en el vuestro. Es más, el mismo obispado ya tenía un proyecto de construir una iglesia de esta en los bajos comercial, y el resto pues haberlo vendido como piso en una calle tan céntrica en Huelva como es la calle Rábida. Claro que sí. Manolo Romeu no era uno de los fundadores también. No. Fueron Juan Padilla Pons, Rafael Román, Rafael López Pavón, Sebastián Velo. Éramos los que estábamos ahí metidos en ese. ¿Y tú crees que hay ahora, o que sigue, porque claro, vosotros fundasteis, como otras hermandades nuevas, hay que ponerse al lado, como se dice ahora? Antes siempre decía un paso atrás, ahora se dice un paso al lado para dejar a la gente joven. ¿Y existe esa gente joven? Sí. ¿Sigue empujando? Sí, hoy por suerte la mayoría de las hermandades tienen bastante gente joven que están deseando colaborar y aportar cualquier cosa. Un ejemplo son los grupos de acólitos que tienen hoy día prácticamente todas las hermandades. Los acólitos son gente joven, que una mayoría de ellos, pues después, cuando dejan ya de ser, por ejemplo, acólitos, pues forman parte de alguna junta de gobierno y tiran para adelante de las hermandades. Antes los grupos de acólitos venían de Sevilla, ¿no? Si tú te acuerdas de Santizo, por ejemplo, que venía con su gente y cobraban un dinero. Los cortejos litúrgicos pues prácticamente eran de fuera, muy pocos de aquí de hasta Huelva. Que se fueron organizando y bueno, yo digo que se puede disfrutar mucho de la Semana Santa de Andalucía a la Baja, y Sevilla, Cádiz y Huelva. Hombre, no será como la de Sevilla, pero la de Cádiz o la de Huelva son muy parecidas, y puedes disfrutar de una Semana Santa más tranquilo, ¿no? Que no la de Sevilla, que es una maravilla, por supuesto, pero ver nazarenos tampoco. Hombre, la masificación máxima ha llegado a la Semana Santa de Sevilla. En el caso de la de Huelva, que Huelva por ser una diócesis del año 56, que hemos pertenecido a la archidiócesis de Sevilla, igual que ocurría con Jerez, nuestras Semanas Santas son muy muy similares a la de Sevilla. Evidentemente la población de Huelva y la población de Sevilla no son las mismas, con lo cual no tenemos la misma masificación de gente en la acera viendo a los que portan cera, ¿no? Claro. Y también la historia de las hermandades de Sevilla, la mayoría pues son de bastantes siglos, y aquí de bastantes siglos, Veracruz, Santo Entierro, Judío, y ya las demás pues son de finales de el Nazareno. Y los otros son del 60, de 1800 y pico, y de antes de la Guerra Civil y posterior a la Guerra Civil. Entonces, ¿Se perdieron muchas imágenes en la guerra? Sí, se perdieron en San Pedro, la Concepción, se perdió prácticamente todo, salvo en la Merced, que era convento mercedario, pero como estaba adscrito junto al hospital, pues entonces ahí pues hubo la suerte de que, por ejemplo, la Hermandad de los Judíos pues tienen las 3 imágenes que procesionan en la Semana Santa de Huelva, que tienen mayor antigüedad, ¿no?
Bueno, y la política, no te ha dado por la política, porque tu padre sí estuvo en política, ¿no? Bueno, mi padre en política, llamémosle política. Bueno, la política de aquella vamos a aclararlo. Mi padre fue concejal, delegado de Abastos del Ayuntamiento de Huelva durante unos 10 años, cuando el alcalde era Antonio Segovia, fue alcalde, y estuvo en la política. Lo que mi padre sacó de la política fue, digamos, lo que perdimos mi familia, porque mi padre trabajaba y cuando acababa su trabajo era cuando se iba al ayuntamiento y volvía a casa a las 12, a la 1 de la mañana. Yo creo que entonces no tenía sueldo. No tenían ni sueldo y solamente era en horas posteriores a su jornada laboral. Claro. Y punto. Y la cosa funcionaba de una manera, no hablo ya en términos políticos, hablo en términos laborales efectivos. Sí, sí, sí. Y después de estudiar la química, habiendo aquí un polo químico, ¿por qué no te dio por la química? Porque me dio por ahí. Fue un día me encontré con el padre de un amigo y me preguntó, oye, ¿necesito qué hace? Digo, he llegado de la mili. Dice, pues tú quieres dar clase, vente el lunes y fui para allá, y ya empecé. En la escuela de comercio, aquí hay la de gente que ha echado la escuela de comercio, ¿verdad? Digo, afuera a base de promociones y promociones que han ido pasando por la escuela de comercio. Para quien no lo sepa, el IE San Sebastián, el que es hoy el instituto que lo conocemos de los bomberos, sí, el que está al lado de los bomberos, ese es el de donde era antes la escuela de comercio. La escuela de comercio. Oye, y una persona muy querida y que durante unos años pues se le veía en las procesiones de Semana Santa con un grupo de, ¿cómo se llaman los chiquillos esos que van con los canastitos y eso, dando... Monaguillos. Eran monaguillos directamente, ¿no? Hablo de Javi. Javi fue un hijo tuyo y de Pilar, ¿no? Que se fue muy pronto. Sí, demasiado pronto se fue. Se fue muy pronto el pobrecito. ¿Lo pasó mal, Javi? Yo creo que sí. ¿O lo pasasteis mal vosotros? Yo creo que él lo pasó muy mal, pero como era de un corazón tan grande, él se callaba muchas veces lo que llevaba dentro, sí, para que los demás no estuviéramos, para que fuéramos de otra manera, para que tuvierais otra paz, y él se lo... Y él se tragó muchas cosas. ¿Con cuántos años se fue? Se fue con 9. Con 9 añitos. Yo recuerdo la exposición. Hiciste en honor suyo precisamente una exposición de que eran de pasos de... En miniatura. De miniatura. Sí, porque a él le encantaban los pasos en miniatura. Me hacía ir a Sevilla a comprar figuritas para hacer pasos en aquella época, y él cuando falleció se amortajó con el mantolín del Cristo de la Oración en el Huerto, que era su hermandad. Ajá. Entonces nosotros un día en Punta Ambría íbamos Pilar y yo a la playa, y yo creo que fue él el que nos dijo, tenéis que hacer una exposición de pasos en miniatura y tenéis que recaudar fondos para darle al Señor de la Oración en el Huerto un mantolín para... Claro. Porque yo me había llevado él se había llevado el que había. Y entonces nos pusimos en marcha, contamos con la colaboración de bastante gente y organizamos una exposición donde había más de 120 pasos en miniatura, y obtuvimos los fondos necesarios para que nuestro amigo Paco Carrera Iglesias, Paquili, pues le hiciera al Señor de la Oración un mantolín, que es el que actualmente tiene y que normalmente luce cada Jueves Santo en el Alto del Paso, cuando está en el Gesemaní, ese que es el paso de la oración en el huerto. Era el más chico, y luego los mayores son Manu, Guille, y el otro, ¿quién es? Pepe. Pepe, ¿no?
Muy bien, y Pilar es la hermana la hermandad de la oración en el huerto. De la oración en el huerto. Mercedes era tu hermana, ¿no? Mercedes era mi hermana. Estaba casada con el ginecólogo, ¿no? Con Manolo Mojarro. Manolo Mojarro. Ay, llevo yo hoy todo el día queriéndome acordar. No hace mucho que lo vi yo a Manolo. Bueno, y ya tenéis preparado toda la historia esa con el fervor impertinente, ¿o no? Sí, ya está prácticamente preparado. Y nada, esperar que llegue el domingo a las 2:30 de la tarde, que es cuando se empieza, y como otras cadenas, pues a llevarle a la gente. Aquí está esto, que son de los chicos de aquí de Telenuba, que también harán un itinerario de bolsillo, que harán ellos, que se pueden encontrar. Bueno, de estas cosas se hace un montón, ¿no? Sí, bastante. Y vienen bien, siempre vienen bien. Algunas veces hay algún cambio de última hora porque no hemos hablado del tiempo, ni vamos a hablar. Ni vamos a hablar porque eso Tú será... sabes que yo del tiempo empiezo a preocuparme a partir del Viernes Dolores, porque todo lo demás son preocupaciones infundadas, aunque hoy día las técnicas también de detención de borrascas, que allá no se llaman borrascas, ahora se llaman danas y otras cosas, pues es absurdo. No lo sé, la verdad es que es absurdo, pero bueno, hay algunas veces es curioso porque, o coméntalo tú, cuando llueve, la gente se cree que cuando llueve, pues para los que trabajamos en este sector, pues no trabajamos, y lo que pasa es que trabajamos el doble, ¿no? Es peor, cuando llueve para el gremio del micro y la cámara es bastante peor, porque esos papeles que se llevan preparando con bastante tiempo, con antelación, pues se rompen y te tienes que ir a buscar la vida por donde buenamente puedas. Declaraciones de uno, de otro, claro. Tienes que, o te dicen, fulanito se va a refugiar en la ermita de la Soledad, y te tienes que buscar la vida de llegar allí corriendo. Lo que cambian los tiempos. Y lo de la huida, ¿sigues haciéndose la huida? Hoy ya son básicas, pero no es como antes, porque antes era un equipo, llamémosle entre comillas, pesado, el que había que desplazar. Nada más que la huida, vamos a explicarlo. La huida es cuando terminas de hacer el trabajo, por ejemplo, de una salida, y ahora tienes que ir a hacer otra salida a otro templo distinto. Y claro, la cosa es cómo poderse escapar, porque eso hay que estudiarlo muy bien. Porque te puedes encontrar en un atasco, calles cortadas porque hay otra cofradía, policía local que no te deja transitar por un determinado sitio, etcétera, etcétera, y entonces todo eso pues había que analizarlo, y hoy día pues aparte de que, vuelvo a repetir, en el caso de la radio, un Quantum Little puede ser pues 20 por 20 por 10 centímetros, una bolsita donde lo mete, prácticamente no pesa, con su micro correspondiente, le da 2 botones, te oye el técnico que está allí en el estudio, y te da paso y punto. Ay, Dios mío. Yo lo recuerdo mucho a los compañeros del llamador, porque además, bueno, yo también hice con Juan José Redondo, lo hice de Radio Popular también, mi primer año que yo hice de Semana Santa, y cuando entré yo en Radio Popular, y recuerdo todos aquellos años que eran los inicios, muy bonito, muy bonito. Pero a mí me gustaba mucho el programa del llamador porque se hizo una familia, porque bueno, luego había una cena y luego había una entrega de premios. Era el ¿cómo se llama? A la gamba de oro, ¿no era? Sí. Que era el que había dicho la barbaridad más grande, ¿no? Como, bueno, el tanto hablar, pues algunas veces es... ¿Eres feliz, Pepe? Sí. ¿Te sientes feliz? Yo sí. Ahora mismo que estás jubilado y
Pilar todavía no. No, Pilar no está jubilada todavía. Entonces eres tú solo que va y viene, pero tienes ahora más trabajo que antes. Bastante más. Ahora es como le pasa siempre. Ahora, ¿cómo me explico yo que estaba antes en un instituto dando clases? 8 horas o 10 horas allí metido. Las 18 horas que había que dar de clase por la mañana, ahora con todas las cosas que llevo yo para adelante no me lo explico que tuviera tiempo para dar clase en el instituto. Pues pero recuerdo Manuel Jesús Monte, Nacho no está este año porque claro, eso coincide también algunas veces unos y otros, pero tendréis otro técnico, será Víctor o... Están Juan Muñoz, Víctor y Pepe Clavellino, son los 3 técnicos. Los 3 técnicos. ¿Y vosotros? Y después están Rafa Damú, está Manuel Jesús Monte, que es el que coordina el equipo, y hemos fichado a Rubén Garrido, que también hace aquí en Telonuba, colabora con la Rebujina, Chemi Saavedra, que es un almonteño que está muy vinculado a la Hermandad Matriz de Almonte, y este año hemos fichado a Lucía Cárdenas, que va a debutar en el equipo. Nosotros teníamos también un par de chicas o 3, la recuerdo al principio, María José Maestre. Y luego, bueno, Mati Suárez, ¿no era? ¿También otra? Sí, bueno, nosotros también está María José Marín, que estará coordinando desde el estudio. Siempre es bueno tener voces femeninas en las retransmisiones de Semana Santa. Y que se refresca mucho por eso que decía Luis Vaquero. Lo importante es lo que pasa ahí. Lo que sí pediría yo es un poco más de respeto hacia lo que son los cortejos en cuanto al público y los fotógrafos y los salirse y romper una fila para ponerse con un móvil y hacer, oye, respetemos qué distintas son las Semanas Santas de aquí a las de Castilla, por ejemplo, pero bueno. Pero es que eso hoy día, vamos, tú ves cualquier vídeo en YouTube de donde sea, de Sevilla, de Jerez, de Cádiz, y nada más que se ven móviles, gente con el móvil en la mano. Es verdad. Bueno, esa es la cultura que hoy día tenemos. Eso o el mismo terremoto que ha habido ahora mismo en Tailandia y por ahí, está gente corriendo, grabando con los móviles y corriendo y grabando con los móviles. No sé, es la cultura del móvil. Pero bueno, disfrutemos de nuestra Semana Santa, ¿no, Pepe? Esperemos disfrutar muchos años. Muchos años de la Semana Santa y felicidades a las Lolas, que mañana es su día y es el pórtico de la Semana Santa con la Virgen de los Dolores. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti, Jesús Mari.